Derecho Constitucional, José Arturo Hernández Rico. Servidor. Vamos a hacer solamente la parte más importante. Él fue presidente de la Junta Local de Irapuato, la Junta Laboral Local de Irapuato. Actualmente él se encuentra ya jubilado, es abogado postulante dentro del derecho laboral, atiende el derecho burocrático, que es de lo que platicaremos esta noche. Él es total y completamente un experto en el derecho burocrático. Eh, si quieres comenzar, licenciada Aide, con todo gusto. Oiga, Un gusto. perdón, no abre mi cámara, no sé por qué, pero ya le puse ahí para que se abra, pero si no se abre, así que no es onda mía, a sus órdenes. Bueno, nos pones una foto, aunque sea del menino, por favor, que también es amante de los animales, el doctor. Sí, sí, no andan por aquí, pero andan allá afuera, ya les di de comer y se quedaron afuera. Pero en serio, no me deja la cámara encender, ya la abrí, no sé si ustedes me puedan ver, pero no, creo que no se ve, pero por No, mí no te le vemos, Doc. Sí, adelante, por favor. Pues bienvenido, maestro. Un gusto en saludarle y pues empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es el derecho burocrático y por qué surge? Fíjese que el derecho burocrático es una palabra, no lo he comentado con la buena amiga Paola, pero es una palabra que a veces estigmatiza, ¿no? Y suena un poquito denigrante, pero nos ayuda mucho, y perdón por el preámbulo, para obviar, porque por ejemplo en el estado de Guanajuato el tribunal burocrático tiene un nombre rimbombante, Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del estado y los municipios de Guanajuato, entonces es muy complejo y muy largo y hasta parece trabalenguas, entonces se ha estilado que es el derecho burocrático. El derecho burocrático en sí es el que regula las relaciones de trabajo. Me permito hacer esta definición muy ecléctica entre los servidores públicos, si los circunscribimos a nivel estatal, al servicio del Estado y de los municipios, y yo me atrevería a... ya se encendió. Ya te vemos, doctor. ¿Sí? Y yo diría que también para aquellos trabajadores que prestan servicios en algunos estados, y hay que hacer la aclaración también a nivel federal, que prestan servicios para organismos públicos descentralizados. Hago esta observación adelantándome un poquito a los cuestionamientos que probablemente me vayan a formular, porque es bien curioso que a nivel federal organismos públicos descentralizados como el IMSS, el ISSSTE y algunos otros, Comisión Federal de Electricidad, CEPOMEX, sus conflictos no los conoce el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Federal, sino los conoce los tribunales laborales federales, dándole un matiz como si fueran empresas de la iniciativa privada por una jurisprudencia viejísima, ¿no? Del 96. Pero así en pocas palabras, ¿cómo surge? Fíjense que surge de manera tardía en comparación con la Ley Federal del Trabajo, que si recordamos la Ley Federal del Trabajo, hablando un poquito de constitucional, bueno, ahí está un alumno muy peludo ahí, el derecho constitucional nos hablan que hay lo que es la jerarquía de las leyes y este tema no tan interesante de arriba está la Constitución y cada uno de los artículos de la Constitución tiene sus leyes reglamentarias, en particular las leyes reglamentarias del artículo 123 primeramente fue la Ley Federal del Trabajo. Cuando platicamos con los chicos como ustedes, les decimos que en materia laboral, saliendo un poquito de lo burocrático únicamente, y si me lo permiten, para no extenderme en el cuestionamiento, las fuentes del derecho laboral, a diferencia de otras materias, como sabemos, es la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, etcétera, etcétera, y la ley, obviamente. En materia laboral, las fuentes del derecho, que yo considero que es una de las principales, es la jurisprudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muy pocas reformas en materia laboral y en materia burocrática no se diga, ¿no? En materia burocrática, la ley burocrática como estatutos del servicio civil aparecieron en 1934 y 1938. Y como ley reglamentaria, por decirlo de alguna manera, o más bien como apartado B del artículo 123 constitucional, aparece hasta la década de los 50 del siglo XX, 1959, si mal no recuerdo. Entonces, imagínense, desde la aparición del artículo 123 del 17 y la primera ley federal del trabajo reglamentaria del apartado A, que es del 31, hasta el 59, no había una regulación formal en el tema burocrático. Hago una acotación, si me lo permite, licenciada Paola. Mi formación empieza en el derecho burocrático, pero después se centra sobre todo en el apartado A. Y últimamente, por avatares del destino, pues me estoy dedicando a la materia burocrática más que al apartado A, pero no es
no es el fuerte de su servidor, pero obviamente no lo desconozco, ¿sí? Entonces, adelante, no sé si respondí el primer cuestionamiento de cuándo surge, ¿eh? Pero surge a partir de 1959 y obviamente cuando vayamos en la charla avanzando un poquito vamos a ver que no ha habido tantas modificaciones, incluso la reforma del 1 de mayo del 2019 y la constitucional del 17, ¿sí? No afectaron en gran medida, bueno, en nada, pues, a lo que es la materia burocrática. No ha habido una reforma en ese sentido, ni a nivel local, Guanajuato, ni a nivel federal. Muchísimas gracias, doctor. Tengo entendido que la materia burocrática es a partir de donde se forman los sindicatos, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esa creación de sindicatos? Fíjense que al contrario, ¿no? La creación de los sindicatos más bien es parte del 123 y lo vemos más con más fuerza en el apartado A, ¿no? En lo que llamamos el sector privado, un poquito platicando en términos llanos, ¿no? Para dejarnos un poquito de términos jurídicos. En el sector privado es donde vemos más fuerza del surgimiento de los sindicatos, ¿no? En el apartado B vamos a ver con el avance de la charla que está limitado un poco el derecho de sindicación por una cuestión de carácter meramente político, ¿no? Sí, y vamos a ver que en el apartado A los sindicatos cobran más fuerza y sobre todo con esta reforma del 1 de mayo del 2019, ¿no? Que se da un cumplimiento, surge que incluso cuando platicamos de los pilares y los antecedentes de esta reforma del 1 de mayo del 2019 nos encontramos con el TEMEC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, y fue uno de los detonantes o de los puntos de presión para esta reforma del 2019. ¿En qué sentido? En que ya estaban aprobados o ratificados por México los tratados o los convenios internacionales de la OIT 87 y 98, ¿no? En cuestión de negociación colectiva y libertad sindical y asociación sindical, pero que no se estaban respetando tal y como lo establecen y por lo tanto permeó en esta reforma del apartado A, en la Ley Federal del Trabajo, 1 de mayo del 2019, en cuanto a una regulación más si lo pudiéramos decir, más objetiva, ¿sí? En cuanto a los respeto a los derechos sindicales, por ejemplo, la libertad de sindicación, que antes existían cláusulas de exclusión por admisión y exclusión por separación, obligaban a que pertenecieras forzosamente a un sindicato so pena de un despido. Entonces, fueron modificándose e incluso se derogaron estos artículos desde la reforma del 2012, pero ya se estableció como un pilar fundamental en la reforma del 1 de mayo del 2019, lo que no ha sucedido en materia burocrática, ¿eh? En materia burocrática, por ejemplo, me atrevo a decir, a nivel Guanajuato, su servidor que pertenecía obviamente al Poder Ejecutivo, no lo planteamos con tanta libertad, aún ni en la libertad de cátedra, ¿no? Pero sí tenemos sindicatos, pero los sindicatos, pocas personas a nivel gobierno del Estado de Guanajuato conocen el sindicato de los trabajadores al servicio del Estado. Otra limitante que se pone es en los nombramientos, ¿sí? Porque es un tema muy interesante en cuanto a los trabajadores de confianza y de base, ¿sí? ¿En qué sentido me refiero? Cuando toquemos, y es que es parte de esta charla, el tema de los trabajadores de confianza y de base a nivel burocrático, el trabajador de confianza no goza de la estabilidad en el empleo, ¿sí? Y en los nombramientos que nos dan a todos los servidores públicos, me atrevo a decir, cuando menos en el estado de Guanajuato, desde el nivel más bajo, que es el nivel 2, te ponen el nombramiento de confianza. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de limitar no solamente tu acceso a la estabilidad del empleo, sino también limitarte tu derecho de sindicación, de no formar parte de un sindicato, por razones más que obvias. Y vamos a ver que también a nivel estatal y federal el derecho de huelga también está muy limitado, ¿no? Te limita, creo que es parte de la pregunta, la posibilidad de que hayan dos sindicatos dentro de una dependencia. La ley burocrática estatal en Guanajuato dice que solamente puede haber un sindicato por dependencia o secretaría de gobierno. Cuando la libertad sindical, que es un pilar de la reforma del 19, perdón que sea tan reiterativo, establece esa libertad de que tú puedes asociarte al sindicato que tú quieras. Y en una dependencia puede haber 1, 2, 3, 4, 5 sindicatos, tantos como puedan constituirse atendiendo al número mínimo que establece la ley para constituirlos. No sé si responde la inquietud, ¿sí? Sí, de hecho. Y en sí, para seguir en cuanto a abordando ese tema de los sindicatos, ¿qué se necesita para conformar un sindicato y cuáles serían de los principales beneficios que esto traería? O sea,
Ya más que nada si nos dejan tener uno o dos sindicatos por dependencia, ¿qué beneficios tiene además para los trabajadores? Para los trabajadores, los beneficios, pues en sí, la esencia del sindicato es la asociación, palabras menos, estoy parafraseando la Ley Federal del Trabajo, es la unión o la coalición de trabajadores para la defensa de sus intereses y obviamente de sus derechos laborales. La finalidad del sindicato es la defensa de los derechos y el mejoramiento también, porque si vas a defender únicamente los derechos que están establecidos en la ley, pues ¿para qué quieres un sindicato, no? Lo que está en la ley, pues ya son los mínimos, y por eso precisamente a veces nos lleva a esos sindicatos que le llaman sindicatos charros, ¿no? Que únicamente estaban de membrete y que únicamente defendían o lograban una contratación colectiva o en un contrato ley con prestaciones iguales a las que establece la ley. Entonces, ¿qué me está logrando? Nada. La finalidad es la defensa y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Sí, si no cumple con esas finalidades, pues obviamente el sindicato no tiene razón de ser. ¿Cuál es el beneficio? Pues obviamente si estás sindicalizado, vas a tener una defensa primigenia, incluso ante un despido, ¿no? Hay figuras muy padres que incluso en el tema de la representación, ¿no? En el tema de carácter procesal, nosotros estamos acostumbrados, perdón que lo toque, porque es uno de los beneficios del sindicato. Normalmente decimos, es que el sindicato está para defenderme y mejorar las condiciones, ¿sí? Lograr a través de un contrato colectivo prestaciones superiores a las de ley, sino el contrato colectivo también es un contrato de protección nada más y no se convierte en lo que tiene como finalidad dicho contrato, ¿sí? Que es mejorar las condiciones de trabajo. Y a lo que voy es, hay temas que a veces no los tocamos en cuestión de representación. Para que tú puedas acudir como representante en un asunto laboral, tienes que cumplir con ciertos requisitos del artículo 692. Una cuestión de calidad, por ejemplo, es que seas licenciado en Derecho, ¿no? Pero a lo que ven los sindicatos, el hecho de que tú estés sindicalizado permite que tú como secretario general del sindicato que tiene la representación puedas defender y representar de manera, valga la expresión, oficiosa o por disposición legal a un trabajador, incluso en el reclamo de prestaciones individuales, no solamente en el reclamo de prestaciones colectivas, como es la violación o el incumplimiento de cláusulas del contrato colectivo. Fíjate qué interesante tema, porque nosotros estamos acostumbrados en la materia laboral que solamente a través de la carta poder o el poder que otorgamos por comparecencia alguien nos puede representar. Y en el tema de los sindicatos, esa protección a ese grupo vulnerable como son los trabajadores, en lo individual también se pueden ver protegidos a través de esa representación. Obviamente esa representación individual tiene que estar ratificada una vez iniciado el procedimiento correspondiente, pero me estoy yendo únicamente a uno de los beneficios en cuanto a representación, y más ahora con esta figura tan de moda en el nuevo sistema, ¿no? De la defensa efectiva o la representación efectiva, ¿no? En donde el juez puede advertir que en caso de que tú no tengas conocimiento en materia laboral, como decimos los abogados, te bajan de la representación, ¿no? Pero volviendo al tema colectivo, y no solamente de índole individual, con este beneficio de representación, pues obviamente la finalidad del sindicato es el mejoramiento de las condiciones, no solamente la defensa, sino el mejoramiento de las condiciones, y lo podemos traducir de las prestaciones de carácter laboral, obviamente. Con esto nos dices, doctor, que la persona, el representante del sindicato, puede hacer las veces de abogado sin ser profesionista en derecho. Es correcto, pero solamente para aquellos trabajadores que están sindicalizados. Pero esa representación que es de oficio, valga la expresión, tiene que ser ratificada después en la demanda correspondiente, del oficio correspondiente. O sea, yo te puedo representar, normalmente el secretario general representa al sindicato y obviamente a los trabajadores sindicalizados. ¿En qué? En los procedimientos más comunes de carácter colectivo, revisiones de contratos colectivos, emplazamientos a huelga, renovación de estatutos, modificación de estatutos, etcétera. Pero también el individual, por eso les comentaba que es una figura que la dejamos. Lo quise hacer como un comentario curioso, de que no solamente es la defensa de los intereses de manera colectiva, sino también de lo individual. Aquí en este caso, precisamente el comentario que dice la licenciada Paola es interesante, porque para que tú representes a un trabajador o a un patrón en materia laboral requiere ser licenciado en Derecho. Pero en este caso, por la representación, ese carácter social se hace extensivo y se le da ese tratamiento, y yo me atrevería a decir que es como una interpretación del artículo 693 en materia laboral, que nos dice que la autoridad podrá tener por acreditar la personalidad de quien represente al trabajador o al sindicato, aún en aquellos casos donde no se cumplan las formalidades del 692, siempre y cuando de la documentación que se exhiba
se llegue al entendimiento, al conocimiento que efectivamente lo representa. Ok, eso suena muy interesante porque imagínate, un representante sindical no tiene la calidad que tenemos los que estamos licenciados en Derecho, entonces sí suena como que un poquito eh, extraño, ¿no? O sea, no sé si hay una defensa idónea, como que ahí podría yo tener alguna duda. Fíjate que en ese tema, siempre que tocamos el tema de personalidad, perdón que me salga un poquito por la tangente de los sindicatos, pero cuando analizamos este tema en los artículos correspondientes, no me lo sé de memoria obviamente, pero más o menos ubicados, espero no equivocarme, cuando nos hablan de quiénes son partes dentro del procedimiento, ¿no? Y nos son partes dentro del procedimiento, bla, 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 y después nos lleva este tema a lo que es la representación en cuanto al artículo, que es el artículo, se pudiera decir, el más importante en este tema, que es el 692. Y curiosamente el artículo 692 en ambas leyes, tanto la del 12 como la del 19, te dicen las partes podrán comparecer por sí solas al procedimiento, ¿sí? Es decir, el actor material y el demandado en lo material, es decir, el patrón, el trabajador, pueden ir solitos al procedimiento sin necesidad de tener abogados, y ya después deriva este artículo en, pero si vienes representado por un abogado patrón o asesor, figuras muy interesantes, entonces te dice, sí, el abogado debe tener, o el representante, el patrón o el asesor debe tener esta cualidad de ser licenciado en Derecho, pasante y jurista. ¿Pero a qué nos lleva? A que el actor material puede ir solito. Desafortunadamente o afortunadamente, según lo queramos ver, se reforman artículos en cuestión de la representación efectiva en el nuevo sistema, que no existía en el sistema anterior, donde aun y cuando llegues con abogado, si el abogado no conoce laboral, lo bajan de la representación, ¿sí? Entonces yo digo, pues con mayor razón a quien viene solo, ¿no? Pero comentaba en este tema que estas reformas no es algo novedoso, sino que son jurisprudencias que salieron como desde el 15-16, donde ya nos obligaron a las juntas que cuando el actor llegaba solo, suspendiéramos la audiencia hasta en tanto llegara con representación. Y ahorita con la ley del 19 lo ponen como una figura muy novedosa, ¿no? Que aún y cuando llegues con abogado, pero si de un examen muy sui generis que hacen los nuevos operadores jurisdiccionales advierten que no conoce, o en el cumplimiento de requerimientos en la fase escrita, que es donde lo ven, pues te pueden bajar de la representación, ¿sí? Pero lo quise tomar en la inquietud que decía Aide, ¿no? De oye, ¿hasta dónde los beneficios del sindicato? Pues no solamente te llevan en cuestión de derechos de carácter colectivo, entendiendo esto, si me lo permiten, como todo el conjunto de trabajadores en la empresa, ¿no? O en varias empresas que están beneficiados o representados por el sindicato, sino que también en lo individual sigue habiendo artículos que pueden beneficiar, que pueden llevar esa representación y ese beneficio sindical hasta una representación, obviamente con las limitantes de la reforma. ¿Cómo definirías la burocracia laboral en un término muy sencillo, doctor? Bueno, es que depende. Si hablamos de la burocracia como un estigma, pues vamos a ver, diríamos que la burocracia viene a ser lo que a través de la mejora regulatoria se pretende erradicar, ¿no? Es decir, muchos trámites, demasiados pasos, excesivo tiempo, incluso para cuestiones muy, muy sencillas. Eso es lo que conocemos en el argot como burocracia. Y la burocracia laboral, si es me corriges, entendido como el servicio público o el cúmulo de servidores públicos o trabajadores al servicio del Estado, ya sea la federación o el Estado como tal, a nivel estatal o local, por decirlo de alguna manera, o de los municipios. Si te refieres a ese concepto de cómo pudiéramos definir la burocracia laboral, en el sentido de quiénes son los servidores públicos que tienen el carácter de trabajadores o de servidores públicos o funcionarios, ¿cómo te la pudiera definir? ¿En qué sentido? Porque le podemos dar varios matices, ¿no? No sé en cuál sería el matiz que quisieras que le diéramos. Porque yo te pudiera definir que al final de cuentas son trabajadores, ¿no? Sí, pero solamente aquí con la diferencia de que el patrón es alguien totalmente distinto y vamos a ver que como patrón también tiene obligaciones el Estado, el municipio o los organismos descentralizados, pero para incluso matizadas o tropicalizadas con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, jornadas, horarios, los reglamentos no se llaman reglamentos, los contratos colectivos tienen otro nombre totalmente distinto, lo que decía hace rato Aide, ¿no?
en la burocracia laboral probablemente hay las relaciones, incluso en cuanto a los derechos colectivos, la forma de hacer efectivos o el cumplimiento del respeto es totalmente distinto, e incluso los derechos laborales están limitados. De ahí que, por ejemplo, en esta reforma, que cuando uno está en Guanajuato se implementó como criterio de sacarlos descentralizados del apartado A al apartado B, llevó sus ventajas y sus desventajas, porque a través de la burocracia laboral, los derechos, un principio general que es la estabilidad en el empleo, está totalmente vedado para trabajadores de confianza. E incluso hay trabajadores muy particulares que su régimen laboral se rige por disposiciones de carácter administrativo, ¿sí? Entonces, no sé si es desde el punto de vista jurídico o la pretensión de una definición sería ¿qué entendemos por trabajador burócrata o trabajador o servidor público, ¿no? Sí. Pues más bien, ¿qué entendemos por un trabajador burócrata, ¿no? Un servidor público, en algo muy sencillo, trasladado al derecho burocrático. Mira, la definición de la relación de trabajo, contrato de trabajo, si recordamos, es la prestación de un trabajo personal subordinado a cambio de un salario, ¿no? En este caso sería lo mismo, pero la diferencia es que el patrón no es una persona física o moral de carácter privado, sino aquí la diferencia es toda persona que presta un trabajo personal. Incluso la ley burocrática de Guanajuato dice, es trabajador o servidor público toda persona que presta un trabajo físico, material o intelectual, obviamente al Estado, que es su patrón, pero en beneficio de, aquí es lo que va a ser distinto, porque en el sector privado es toda persona que presta un trabajo personal subordinado a un patrón en beneficio de él. Obviamente el patrón, el producto que se genera o el servicio que se genera va a ser en beneficio de un tercero, pero con la intención de obtener un lucro. En cambio, en el sector público es la prestación de un trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual, ¿sí? Pero con la finalidad de que de prestar o desarrollar los servicios o las actividades propias o exclusivas del Estado, ¿sí? Te puedo decir limpia, el servicio, no sé, de alumbrado público, el servicio de medicina, el servicio de agua potable, etcétera, etcétera. Tiene como finalidad eso, no se obtiene un lucro. Incluso es bien curioso, porque hay cuestiones muy interesantes cuando los descentralizados, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, pertenecían al apartado A, tenían un tratamiento como de una empresa. Pero hay organismos, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, públicos descentralizados, que generan utilidades y venden productos y prestan productos incluso como si fuera un supermercado. Y siempre ha habido una pregunta, si estás en el apartado B, obviamente no hay utilidades. Para los trabajadores del apartado B no se generan utilidades, pero para los trabajadores del apartado A sí. Entonces, uno de estos derechos era bien curioso aquí a través del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Guanajuato, que es el ISEC del Estado de Guanajuato. Tiene farmacias y tiene como pequeños supermercados, te venden productos, tanto comestibles y demás. Tienen todos los estacionamientos casi del estado de Guanajuato pertenecen a ellos, entonces generan utilidades. Pero como son servidores públicos porque prestan servicio descentralizado, entonces aquí choca un poquito, ¿no? Porque no es un servicio público. El vender productos al público, vender abarrotes, no es un servicio público como tal. Por eso te digo que pudiéramos circunscribirlo a qué es el trabajo personal subordinado, ¿sí? De carácter material o intelectual en beneficio del público. Sí, aunque tu patrón viene siendo el Estado, pero es con la finalidad de prestar ese servicio público encomendado o que es exclusivo del Estado, ¿sí? A diferencia del sector privado. Ok. ¿Qué papel juegan los reglamentos internos en este derecho burocrático? Fíjate que son iguales. Nosotros, por ejemplo, en el Estado de Guanajuato, los contratos colectivos no se llaman como tal, se llaman condiciones generales de trabajo, y las condiciones generales de trabajo, con esa denominación en materia burocrática, hacen las veces de un contrato colectivo a nivel sector privado. Los reglamentos interiores de trabajo a nivel Estado de Guanajuato, nos hablan aquí, son, déjame recuerdo qué nombre le dan, pero sigue siendo un reglamento. Recuerdan que el reglamento interior de trabajo tiene como finalidad establecer las reglas de cómo se va a prestar de manera interna el servicio, y que incluso la definición de un reglamento nos dice, es el conjunto de normas que establecerán cómo se va a prestar el servicio o cuáles son las reglas que se van a seguir en la prestación del servicio al interior de la empresa, establecidas entre colaboradores y patronos. Es decir, no es algo que te vaya a imponer
el patrón o que esté establecido en la ley, aunque obviamente el reglamento interior de trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público, no pueden estar arriba de lo que establece la ley. El papel que juegan es el mismo, pero acuérdense que siempre van a tener como límite o como cielo, como podemos decirle, y a su vez como suelo, como una base lo que establece la ley. Es decir, cualquier disposición que contenga un reglamento interior, ya sea del sector privado o público, que sea contrario a lo que dice la ley burocrática o que dice la ley federal del trabajo, se va a tener por no puesta. Entonces, el papel que juegan es establecer cómo se va a prestar el servicio. Vamos a poner un ejemplo. Te van a poner, vamos a establecer la hora de entrada y de salida, las horas de comida, cuándo se van a llevar a cabo el mantenimiento y limpieza del equipo, ¿no? Esto es clásico de los restaurantes, ¿no? Saliendo del sector privado. Terminas el servicio al público y hay alguien que tiene que lavar toda la loza que se está lavando durante la jornada, pero también hay que lavar todo lo que son las cocinas, no sé, los fregaderos, toda la área de cocina. Entonces también esas son disposiciones que deben contenerse en el reglamento. Se contienen también medidas disciplinarias y, por ejemplo, en el sector público o a nivel burocrático, nosotros manejábamos a nivel gobierno del Estado los lineamientos para las incidencias. Y las incidencias quiere decir cuánto te permito de tolerancia de llegar tarde, a qué hora es la hora de entrada, la hora de salida. Cuánto se permite de tolerancia para que sea un retardo y no se considere como falta. A cuántos retardos acumulados te generan una falta. ¿Sí? ¿Cómo tienes que justificar las incidencias? ¿Cuánto tiempo tienes para justificar las incidencias? En el sector privado, muy interesante, es las incapacidades, cuáles son las que valen. Hay mucha gente que se va con el médico particular y piensan que con eso es suficiente. No, debes establecer incluso si estás afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE, en su caso en el sector público, solamente van a ser válidas tales incapacidades o tales justificantes médicos, no los de un particular. Todo esto se va a poner dentro del reglamento, incluso sanciones, ¿no? Si incurres en tantas faltas, te voy a descontar tantos días. Si llegas tarde, te voy a suspender tantos días sin goce de sueldo, e incluso el reglamento te establece límites a sanciones. Por ahí la Ley Federal del Trabajo, que es la base y es supletoria también en materia burocrática, nos establece que una sanción más allá o suspensión más de 8 días no es legal. Hay ocasiones en que nos dicen, oye, pero si el reglamento te permite una cosa y choca contra la disposición legal, ¿qué es lo que vamos a aplicar o qué es lo que va a estar vigente? Y como les decía hace un momento, incluso en el tema de reglamentos dice toda disposición contraria a lo establecido en esta ley, es decir, entiéndase Ley Federal del Trabajo, o si fuera burocrática, la ley burocrática correspondiente, se tendrá por puesta, no obstante que haya sido firmada y acordada como parte del reglamento por la comisión mixta, que es la que es la encargada de la formulación del mismo. Ok, entonces entendemos que pues un reglamento como tal, como existen en empresas privadas, en el derecho burocrático no se maneja, ¿no? Perdón, Paula, sí se maneja, pero le dan otro nombre. Como decíamos, contrato colectivo, condiciones generales de trabajo. Okay. En materia burocrática, las condiciones generales de trabajo, ahí llevan muchas cosas que forman parte. Las condiciones generales de trabajo ahí incluyen lo que vienen siendo disposiciones de un reglamento, porque en las condiciones generales de trabajo te manejan licencias y permisos. ¿Sí? Y dices, ¿qué tiene que ver licencias y permisos en un contrato colectivo? Que las condiciones generales hacen las veces de contrato colectivo. Aquí en el estado de Guanajuato las condiciones generales aglutinan tanto al contrato colectivo como lo que es materia de un reglamento interior de trabajo. Porque en el contrato colectivo lo que tienes que incluir que es prestaciones, cuánto te toca de vacaciones, cuánto te toca de aguinaldo, bonos, etcétera, premios, estímulos, bla, 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 ¿sí? O sea, las mismas condiciones de trabajo contenidas en la ley, pero como decía hace rato Aide, con el apoyo y la función o la labor pues del sindicato logras prestaciones superiores. En cambio en el reglamento te establece cómo se va a prestar el servicio, cuándo te voy a dar permiso, cuándo te voy a castigar, qué es lo que necesitas ponerte, que no puedes entrar sin botas industriales, que no puedes entrar sin lentes de protección o de seguridad, bla, bla, bla. Y en las condiciones generales, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato, aglutinan de una manera muy curiosa lo que es el contrato colectivo y te van metiendo ciertas disposiciones que deberían de formar parte de un reglamento interior de trabajo. ¿Sí? Prácticamente se ahorran el reglamento, doctor, o sea, todo va en un solo documento, por llamarlo de alguna manera. Gobierno del estado sí, pero lo que son dependencias a nivel municipal sí tienen tanto su contrato,
que son condiciones, así se llaman, pero es un contrato colectivo y aparte tienen su reglamento interior de trabajo. Ellos sí lo tienen muy dividido, ¿sí? Acá hay una mezcla a veces de disposiciones y entonces nosotros regulábamos la prestación del servicio y cuestiones disciplinarias a través de disposiciones o lineamientos para las incidencias. Pues, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuándo te voy a descontar? ¿Cuánto tienes de tolerancia? ¿Cómo me lo tienes que justificar? ¿Quién sí puede firmar un justificante? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos complementando esa mezcla o esa mixtura del contrato colectivo con reglamento de las condiciones con disposiciones alternas. Por eso cuando te sancionan o cuestiones administrativas, mezclan muchas disposiciones, cuando menos en el gobierno del Estado de Guanajuato. Muchas gracias, doctor. Aide, adelanta. En base a lo que nos ha compartido, maestro, ¿cuáles son los problemas más comunes en la práctica en el derecho burocrático? Mira, en el derecho burocrático, primero, yo siempre he dicho, y sobre todo ahorita con la reforma del 19, y lo voy a comentar y lo sigo comentando, porque si me acoto a lo que es el Estado de Guanajuato, que es donde está tu servidor, la ley burocrática del Estado de Guanajuato es una ley muy pequeña, 100 y tantos artículos, a diferencia de la Ley Federal del Trabajo, que son más de 1000 y cachito, ¿no? Y a lo que voy, hay ciertas figuras en la ley burocrática del Estado de Guanajuato que no están reguladas o que están reguladas de manera muy deficiente, muy sencilla. Y entonces aplicamos la supletoriedad. Pero entonces siempre hemos tenido esa discusión, ¿qué ley vas a aplicar supletoriamente? Obviamente la Ley Federal del Trabajo. Pero tenemos 2 leyes federales del trabajo en vigor en el Estado de Guanajuato y en el país. ¿Sí? ¿Cuál es? La Ley Federal del Trabajo del 2012 que aplica a las juntas y la Ley Federal del Trabajo del 2019 que aplica a los tribunales o juzgados laborales nuevos. Y entonces cada uno tiene disposiciones totalmente distintas. Entonces, por ahí hay algo que se está enfrentando cuando menos aquí en Guanajuato, ¿no? Primero, el emplazamiento, por decir algo en las notificaciones. El emplazamiento en la ley del 12, supletoria de la ley burocrática, nos dice que tenemos que dejar citatorio. Es decir, el emplazamiento se realiza en la mayoría de los casos en 2 momentos. La Ley Federal del Trabajo del 2019, también supletoria, nos dice que es en un solo momento, en una sola visita. En el Estado de Guanajuato, cuando entró en vigor la reforma, adoptamos la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo del 2019 por conveniencia. ¿Por qué? Porque imagínate un actuario que tiene una dotación muy limitada de gasolina, dejar un citatorio en, ¿qué te gusta? En Jichú, que es el municipio más alejado. Pues no, hombre, se acaba la gasolina y regresar al día siguiente a la misma hora, cumplimentar un citatorio, pues se acaba la dotación y a veces no alcanzas a llegar. Entonces se implementó la supletoriedad de la ley del 19, con una sola visita te hacen un emplazamiento. Emplazamiento que lo puedes discutir y puede estar mal hecho, porque no deja citatorio. Y te da una área de oportunidad grandísima como litigante cuando la dependencia o la secretaría o el ayuntamiento está mal emplazado y se te va en rebeldía. No, es un área de oportunidad, ahí desde la supletoriedad. Otro punto de la supletoriedad que hemos encontrado está en los recursos. En la ley del 2012 hay 2 recursos de revisión y de reclamación. En la ley del 2019 no existen estos recursos. Entonces, el otro día me encontré en un caso terciado, pues no directamente tu servidor, contra un ayuntamiento aquí de Guanajuato, donde en vía de ejecución multamos al ayuntamiento porque no quiere afiliar retroactivamente ante el Seguro Social por una cuestión muy particular de la ley del IMSS, ¿no? Que le da la facultad a los ayuntamientos de afiliar o no, o darles un régimen de seguridad social totalmente distinto al público, pues, o al oficial, a través del IMSS o a través del ISSSTE, según sea el caso. Y entonces lo multa al burocrático y contra la multa al abogado, en lugar de irse al recurso de revisión, que es la ley del 12, se va al amparo indirecto. ¿Por qué? Porque en la ley del 19 no hay ningún recurso y entonces te vas directamente al amparo indirecto. Entonces a mí me dejó esa reflexión, ¿no? Lo primero que te encuentras es cuál aplicas. ¿Para cuándo aplicas supletoriamente una u otra? ¿Sí? Cualquiera diría, en un tema de cronológico, diría, pues es tan fácil, ¿no? Pues la nueva, la vigente, ¿sí? Pero puede haber asuntos del burocrático, porque el burocrático en cualquier estado, la legislación burocrática es muy tardada. Si la del apartado A es tardada, la burocrática es más. Entonces, hay asuntos que vienen arrastrando antes del 2 de noviembre del 2021, que es cuando entró en vigor en Guanajuato la reforma, que tendrían que aplicarse supletoriamente la ley del 12. Y por otro lado, después de noviembre del 2021, la ley del 19. ¿Sí? Entonces, hay un berenjenal, como dicen los españoles, de asuntos, porque el asunto que te estoy comentando es del 16.
pero curiosamente no se va al recurso de revisión y le dan trámite a su amparo indirecto, tergiversando o yendo en contra totalmente del principio de definitividad en materia de amparo. No agotas el recurso y te vas directamente al amparo indirecto. Pero otro de los puntos que es donde encuentras más dificultades, lo primero es la estabilidad en el empleo, ¿no? Cuando eres trabajador de confianza, en cualquier parte del país no tienes derecho ni a indemnización ni a reinstalación, ¿sí? Como trabajador de confianza. Es decir, a lo único que aspiras en un procedimiento laboral es a que te paguen tu antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. Anteriormente, aquí en el estado de Guanajuato, el Tribunal de Justicia Administrativa, y lo comentábamos mucho, tenía la posibilidad de irte como trabajador de confianza a la vía administrativa a través del juicio de nulidad, y bajo figuras de carácter administrativo podías lograr lo que era la reinstalación, ¿sí? A través de la acción, o en este caso la condena de la nulidad del acto, y nulificaban el cese, ¿no? Y traía como consecuencia que indemnízame o reinstálame. Págame salarios caídos, vacaciones y demás, pero traducidas en daños y perjuicios. Actualmente el criterio que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa en Guanajuato, el otro día lo estaba comentando con el magistrado Arturo Lara, me dice, no, es que fíjate que cuando a ti te sancionan a través de un procedimiento administrativo y seguido un procedimiento administrativo te cesan, conocemos nosotros como instancia administrativa. Pero cuando te despiden de manera injustificada y eres de confianza, me declaro incompetente y te regreso al tribunal burocrático. Actualmente en Guanajuato hay un boom o una moda en este tema porque hubo una reforma a la ley burocrática estatal, en particular el artículo 8, y se estableció que si bien es cierto no tienes derecho a la estabilidad en el empleo, cuando eres de confianza, las dependencias, el gobierno del estado, los ayuntamientos, establecen un beneficio para el trabajador de confianza que te pueden indemnizar con 3 meses. Fíjate qué padre. O sea, ya esa estabilidad en el empleo sigues perdiéndola, pero cuando menos tienes derecho a 3 meses de indemnización. Y a lo que voy es actualmente mucha de la defensa de las dependencias a nivel estado de Guanajuato se centra en determinar que eres de confianza. Ha cobrado mucha importancia el puesto que estás desempeñando. E incluso yo le decía el otro día al apoderado de la Secretaría de Salud, le digo, oye, es que es bien fácil. Es más, tú ves un asunto laboral, no me dejará mentir la licenciada Paola, y cuando ves que te hacen una petición exagerada, ¿sí? Pero muy exagerada, prefieres mejor allanarte. Es una figura padrísima, la del allanamiento. Y bajo este esquema de que ya te dan la posibilidad que te indemnicen con 3 meses, en estos casos dicen las dependencias, pues no me llevo un juicio largo, me allano y te liquido con base en disposiciones administrativas. Veo que ya me están haciendo una moción de tiempo, pero miren, y le digo la última así rapidito para no quedarme... No, pero podemos continuar la llamada, Lick. De hecho, no sé por qué se va a cortar en 15 minutos, pero continuamos en el mismo enlace, que me corrija Meli si estoy mal, pero continuamos en el mismo enlace la llamada, porque la verdad es que nos estás dando una cátedra padrísima. Tú no te estreses por el tiempo. Magistral. No, El tiempo lo pero tienes. sí, no, gracias, pero si se corta, pues lo dejamos para otra ocasión si quieren, ¿eh? Por cuestión de tiempo. No te preocupes, le damos continuidad. Claro, si no invadimos tu tiempo, porque sí, la verdad es que está súper interesante lo que nos estás contando. Pues miren, si les parece bien, si nos extendemos algo así, ¿les parece bien 8:20? No está mal. Por ahí ya se congelaron. Ya ven Sin problema. Sin problema, 8:20, para ni Sin uno problema. ni otro, si no me lo permiten. Y para cerrar esta inquietud de Aide, el otro problema más grande estriba en la ejecución, muchachas, porque a nivel país, pues, y en particular Guanajuato, recuerden que los bienes del Estado y de los municipios, y obviamente los descentralizados, ahora que tienen este carácter, son inembargables, ¿sí? Entonces, lo único que puedes embargar en materia burocrática estatal son las partidas presupuestales. Los bienes del Estado no pueden ser de los municipios, no pueden ser embargados. Lo único que obligas a las dependencias es a que tengan una partida especial para el cumplimiento de laudos o sentencias, pues, como le queramos llamar. Y cuando esa partida ya está agotada, que siempre está agotada porque es una partida muy pequeñita, te tienes que anotar en una prelación de créditos para el siguiente año. Y si el siguiente año se acaba, se va años y años y lo que se está dando es una casuística que se la pasamos al siguiente partido. Total, no los cumplo, no hago la partida, pues yo sé que voy a perder PAN, viene Morena, pues le dejo la deuda a Morena y así se va, ¿no? Pero fíjense que el otro día un compañero, para nada más cerrar este tema, de Irapuato tenía un embargo en contra del ayuntamiento de Pénjamo y me dice, ¿cómo le puedo hacer? Fíjate que hay 2 cosas. Una, desde el punto de vista legal,
puedes utilizar los medios de apremio, que es algo muy, muy olvidado, no solamente en el sector público, sino también en materia burocrática, sino en materia local, los medios de apremio. Y pocos abogados en materia laboral hacen uso para dar cumplimiento a laudos o sentencias. Lo que yo le decía ahí es, primero te vas por la partida. Si la partida no está, das vista a quién, al Congreso del Estado, al órgano de fiscalización superior del Estado, aquí que está a un ladito de las juntas aquí en Guanajuato, para que lo obliguen a que el siguiente año, y también al Congreso del Estado, en el presupuesto del siguiente año lo obliguen a que establezca la partida. E incluso lo multas, hay una multa muy pequeña en materia burocrática para el que no tiene la partida. Y la otra es los medios de apremio, puedes estar multando al superior, ¿no? Y también algo bien interesante que casi nadie lo utiliza, puedes dar vista al Ministerio Público por desacato. ¿En contra de quién? En contra del servidor público, el titular que no cumple con la sentencia o laudo. Y una teoría media mafufa de su servidor desde que era, a mí me tocó, perdón por el comercial, ser actuario en el burocrático, entonces me tocaba estar en los embargos. Y yo siempre he sostenido, nadie lo ha querido comprar, obviamente pues requiere cierta audacia, que los bienes del Estado son bienes del dominio público y bienes del dominio privado. Y que si hacemos un comparativo entre este tema administrativo con los límites que nos establece el apartado A para poder embargar, cuando toco este tema les digo, sí, no puedes embargar lo que tú quieras. En el apartado A te limitan y lo podemos resumir, no puedes embargar aquellos bienes que son necesarios para el funcionamiento del objeto de la empresa, punto. Entonces, si lo llevas al sector público, los bienes de dominio público, ¿cuáles son? Los que son necesarios para que el Estado o el municipio presten un servicio. Y los de dominio privado son aquellos que no son necesarios para la prestación del servicio, pero que son necesarios para que a lo mejor funcione, ¿no? Los carros, las computadoras, los escritorios, cosas a lo mejor suntuosas, ¿no? Entonces yo siempre sostenía desde que era actuario hace más de 30 años que ¿por qué no embargábamos la Suburban del presidente municipal? No requiere una Suburban para prestar el servicio. Puede andar en un Sur o en un Aveo, ¿no? Entonces, estos son bienes ya del dominio, yo digo que son del dominio privado. Y por lo tanto, como no son necesarios para prestar el servicio, pueden ser embargables. Pero les soy bien sincero, nadie se ha atrevido a hacer esa solicitud. Cuando estas dependencias de descentralizados formaban parte del apartado A, en particular en Guanajuato, los hospitales, todo lo del sector salud que está descentralizado, llegamos a embargar como junta, a mí me tocó este tiempo estar en Celaya, como junta de Celaya, embargar ambulancias. Oye, ¿cuántas ambulancias? Pues hay 5 ambulancias, ¿cuántas necesitas? 3, pues embarga una. Oye, ¿podemos embargar los computadores? Claro. ¿Por qué? Pues no, esas no las necesitas para prestar el servicio de salud. Y embargamos muchas veces computadoras, equipo que no era necesario, pero era cuando estaba en el apartado A. ¿Por qué no dar ese mismo tratamiento en el apartado B? Pero es algunas de las aristas que te encuentras, ¿eh? Y de ahí le podemos... Fíjate, Sí, perdón. Fíjate que yo hace un tiempo escuché de un actuario que le tocó embargar un cuadro del Congreso del Estado de Michoacán, precisamente porque no había pago. Y dices, híjole, un cuadro. El cuadro estaba evaluado en más de 1,000,000 de pesos. Entonces, ahí como que sí había el enfoque del actuario, el mismo que tú tienes, ¿no? O sea, ¿por qué no embargar bienes del dominio público que no sean necesarios para el desempeño laboral, ¿no? O sea, sí, muy, muy interesante. Yo creo que aquí más que nada es cuestión de dar, como de ser objetivos, ¿no? De ser un poquito, ir un poquito más allá y beneficiar al trabajador siempre, ¿no? Porque lo estás representando o defendiendo. Sí, ahí el detalle es que hay esa limitante y en la práctica, les soy bien sincero, es difícil que tú veas un embargo en materia burocrática. Ahora, fíjense que hay algo que también se aplica de manera supletoria. A mí me tocó como actuario llevarlo a cabo, ¿eh? Eran abogados obviamente de otra época que a lo mejor eran más atrevidos, los interventores con cargo a la caja. Es una figura bien olvidada en materia laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque conlleva un trabajo adicional, por eso mucha gente no lo hace, pero en materia burocrática se puede aplicar y yo llegué a aplicarlo como actuario, me lo solicitaron cuando llegamos a embargar el sistema de agua potable, ¿no? En los sistemas de agua potable o de donde está catastro, ¿no? Llegan a pagar el predial, no hay una caja donde están pagando. Entonces, en una ocasión a mí sí me nombraron un interventor y el interventor, la ventaja es que si es un tercero das una garantía, pero si tú eres como trabajador y estás despedido, estás desempleado, es como si te fueras a trabajar. Te quedas en la caja de la dependencia, recibes la lana, cuando llega el corte del día, apartas lo que es necesario para la dependencia y lo que sobra se toma cuenta del laudo.
Sí, fíjense qué interesante. Y nadie lo hace. Y entonces en materia burocrática sí lo puede hacer. Claro que sí lo puedes hacer porque no estás embargando nada. Estás interviniendo la caja. No caes en la limitante de que son inembargables porque no estás embargando nada. Intervienes la caja, recoges lo que es necesario y todos los días vas a estar ahí. El detalle es que es un trabajo adicional y nadie quiere estar ahí sentado. Pero yo digo, si no tengo trabajo, me voy y me planto en la caja, agarro lo que es necesario, dime cuánto es, contador, encargado de la oficina, es esto, te lo aparto y si sobran 10 pesos, 10 pesos, pero mañana va a sobrar más. Y en el momento en que se cumpla totalmente el laudo más los incrementos, pues en ese caso termina o cesa la intervención con cargo a la caja y se cubre la... Sí, pero les digo, son figuras que no, desafortunadamente estamos acostumbrados a, como le decía una vez a la licenciada Paula, a un litigio monótono, ¿sí? Y llano, ¿sí? Siempre es así, siempre es así, siempre es así. Y cuando te hacen salirte del paradigma o de lo normal, por eso cuando a veces me dicen, oye, ¿dónde? Yo imagino que Michoacán debe ser igual. El litigio en las zonas es totalmente distinto, ¿no? Y a veces yo les digo, ¿dónde es donde aprendes más? Donde hay menos laboralistas. ¿Por qué? Porque se atreven más, te ponen a pensar más, te sacan de la ceguera de taller y dicen, ah, caray, no se me había ocurrido, ¿sí? Y cosas de este tipo a veces, ah, caray, esto, pero porque estamos acostumbrados y el litigio laboral desafortunadamente es muy soso, muy llano, ¿sí? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y lo sacas de ahí, ¡pum! Ya no sabemos ni qué hacer. Pero son más o menos, en resumen, algo y muchísimas aristas que te puedes encontrar. Ya después te encuentras con la dilación, las resoluciones son muy tardadas. Yo a veces les comento a los chavos, ayer precisamente hablábamos de la figura de la sustitución patronal con los chicos de licenciatura y me decían que qué finalidad tenía esta figura, saliendo un poquito del tema, si me lo permiten, pero lo ves más en materia burocrática, ¿no? ¿De qué te sirve que te ganes un laudo grandísimo? Porque en materia burocrática los laudos son muy grandes. También otra limitante, qué bueno que ahorita se me vino, y me regreso al tema, es la negociación, ¿no? La conciliación en materia burocrática es bien complicada, ¿sí? Por su naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos están sujetos a fiscalización. Cada peso que pagues tiene que estar justificado. No es lo mismo que en el sector privado, ¿no? Que, si le quitas acá, le pones allá y no hay problema, ¿no? Que ponle otros 5,000, no, pues quiero otros 5,000, sí te los doy, total, le muevo y le quito, ¿no? En materia burocrática, no. Los pesos están fiscalizados y aquí en el estado de Guanajuato se tiene hasta ahorita, con estas disposiciones del artículo 8, ha ayudado mucho, pero antes de las disposiciones del artículo 8 que te permitían hacer liquidaciones de 3 meses ya legalmente, en caso de trabajadores de confianza, cuando no existía, nadie se arreglaba. Eran juicios larguísimos, hasta que agotabas todos los recursos que tenías y el laudo era definitivo, pagabas, ¿sí? Y actualmente en Guanajuato es algo bien padre. Yo creo que por eso me animé a meterme a burocrático, porque ahí, con esto del artículo 8, hay muchísima conciliación, pero muchísima conciliación, ¿sí? Te dicen, órale, ¿cuánto tienes derecho a las disposiciones? Dáselas, pues es lo que te dice la ley. ¿Para qué te estás peleando, sí? Pero es algo que quiero suponer que en otros estados no está estas disposiciones que te permiten negociar o pagar, y entonces te obligan a que te lleven los juicios larguísimos hasta que agotas la última instancia y ya no puedes moverte, entonces sí pagas. Y ahora te encuentras con la disyuntiva de cómo le cobras, ¿no? Sí, y les decía, te encuentras con laudos de millones de pesos, pero que nunca los vas a poder cobrar. Adelante. Sí, perdón, si se corta la llamada, doctor, ya tienes tu enlace en la conversación privada. Bueno, pues a mí, por ejemplo, me gustaría eh, saber realmente, bueno, tú nos comentabas que no tuvo impacto a fondo la reforma del 17. ¿Realmente no hubo cambios hacia el burocrático con la reforma? O sea, No, quedó... aquí en el estado, perdón, Paola, aquí en el estado de Guanajuato hubo un proyecto. Cuando fue la reforma del 1 de mayo del 19, que se vino aquí en Guanajuato, que nos tocó casi la penúltima fase, en el 2021, se empezó precisamente por el tema de la supletoriedad, ¿no? Ir adecuando la ley burocrática, porque así se estableció, ¿no? Se estableció como parte de los transitorios que después iba a permear al apartado B, que se quedó y ahí en veremos, y ni a nivel federal, mucho menos a nivel local. Y a nivel local se estuvo trabajando, hay un proyecto, por ahí en su momento pues yo tuve acceso a él, pues no sé por qué, pero por ahí alguien me lo pasó y lo tengo aquí guardadito, pero se quedó en proyecto. Y lo que hacía la ley burocrática de tener 120 y tantos artículos se fue como a 500, ¿no? Porque lo que hizo fue quitar y poner copy-paste de lo que se establece en la Ley Federal del Trabajo con
adecuarlo a las figuras de la ley burocrática, ¿sí? Y nos hablaba, por ejemplo, de la representación, nos hablaba del emplazamiento, nos hablaba de las audiencias, ya no, aunque le daban el mismo matiz de audiencias de conciliación, demanda y excepciones, estaban tropicalizadas o matizadas como la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, etcétera, etcétera. Era como un híbrido, ¿sí? Para dejar de lado esa supletoriedad y ya más bien dejarlo todo ese texto que aplicamos supletoriamente como parte del texto burocrático. Pero en materia burocrática no ha habido ninguna reforma, ¿eh? Ahí no ha llegado todavía, no creo que llegue, ¿sí? Pero, pues, ojalá, ¿no? Pero cuando platico uno de esto, muchachas, en la práctica que a veces nos dicen, oye, ¿consideras que era necesaria la reforma? Cuando nos metemos de lleno a analizar el nuevo sistema de justicia, a los que empezamos a meternos en esto, no me dejarán mentir, nos daba miedo, ¿no? Porque era algo como novedoso, ¿no? Pero cuando lo vas conociendo te vas dando cuenta que se empatan las etapas. Si dominas, yo siempre lo voy a defender, ¿eh? Aunque hay quien me dice que soy muy arcaico, muy tradicional, pero quien domina el sistema tradicional fácilmente puede manejar el nuevo sistema, ¿sí? Porque si lo conoces el sistema tradicional, sabes que son etapas, con otro nombre y vas empatando lo mismo, ¿sí? Ahí a lo mejor lo que da un poquito de temor es adecuarte a las nuevas prácticas, ¿no? A los nuevos criterios, ¿no? A las formas de preguntar, que eso sí es muy novedoso y se copió de otras materias, no me dejará mentir, licenciada Paola, ¿no? En materia penal muy abierta las preguntas, en materia laboral, a pesar de que era informal, pues no, era muy sacramental al momento de los desahogos, ¿no? Y actualmente no, actualmente pues es un berenjenal, ¿no? Ahí tienes que cuidarte mucho de cómo te preguntan, con una pregunta te pueden agarrar y te pueden cambiar el sentido de un procedimiento. No se le oye, licenciada. Perdón, doctor, vamos a tomar el otro enlace porque ya se va ¿Qué hago? ¿Me salgo de aquí y vuelvo a meterme al WhatsApp? Se va a cortar ya la llamada, doc. Entonces, ya está el otro enlace en tu... Bueno, pues ya nos ha compartido algunas de sus experiencias en la materia, pero nos pudiera compartir más acerca de las estrategias que usted emplea contra las dependencias o instituciones de gobierno. Ay, ¿en qué sentido como estrategias? ¿Qué sería? Porque ahí podemos hablar de estrategias, puede ser, pues no sé, presentar la demanda, no presentar la demanda, aguantarla, como dicen unos, malas estrategias, ¿no? Esperarme a que casi se venzan los 2 meses, que son estrategias muy, muy simples, ¿no? De todos los litigantes en materia laboral. Fíjese que tengo poco como postulante, ¿sí? Prácticamente 6 meses cumpliditos de que estoy como abogado postulante. Obviamente tuve la fortuna de estar muchos años adentro, pero yo le pudiera decir que hay una gran ventaja actualmente, cuando menos en el estado de Guanajuato. Le digo, no sé, debe ser igual, pero con sus matices en otros estados. Ya hay bastante conciliación que antes no había, ¿sí? Hay un acercamiento, le pudiera decir, hay una estrategia, pero muy personal, que le he comentado con la licenciada Paola, ¿no? El haber estado en el sector público te abre la posibilidad de la conciliación siempre, ¿no? Y he visto también una conciliación en todos los momentos, como lo dice la ley, ¿no? La ley no limita la conciliación a la conciliación prejudicial en el apartado A, o a la simple conciliación a través de la Procuraduría de la Defensa del Servidor Público en el apartado B, a nivel estatal o federal, sino que en cualquier momento el procedimiento se ha abierto. Y lo que le he comentado, esto ha sido en gran medida con esta reforma, cuando menos en el estado de Guanajuato, con las disposiciones que permiten este tipo de liquidaciones. E incluso ha habido mucha sensibilidad en Guanajuato. Mucha gente que está en los RH de las dependencias pasaron en algún momento de su vida profesional por la subsecretaría y por las juntas, entonces conocen el procedimiento y eso sensibiliza mucho. Era algo que también pedíamos nosotros a nivel amparo, ¿no? Porque muchos años en el amparo, en los colegiados, estaba gente, y lo digo con todo respeto, muchos conocidos, pues, compañeros de carrera y demás, ¿no? Y en los avatares, que no habían pasado por un procedimiento laboral, ¿no? Entonces veían todo el procedimiento desde una vitrina y no conocían mucho de la casuística y mucho de criterios que en materia laboral, antes del nuevo sistema, los criterios era como una jurisprudencia que decíamos yo interna, porque tiene su fundamento legal. Entonces, había criterios que adoptábamos para darle causa y continuidad a los procedimientos. Entonces, esto ha ayudado mucho, ¿no?
a lo mejor como estrategias a veces te ayuda que te encuentras en los nuevos órganos, tanto el burocrático como en los tribunales laborales, gente que viene desde abajo y que estuvo bregando con nosotros en el procedimiento y en las resoluciones, y eso nos ha ayudado. Ahora, de estrategias, pues yo le pudiera decir como litigante, como autoridad, yo le pudiera decir, pero lo vemos de otra manera, ¿no? ¿Qué adoptabas tú para darle continuidad, para darle celeridad a los procedimientos y darle un cauce, incluso como medidas para los litigantes, no mantener el orden, la disciplina, los procedimientos y demás? Había unas estrategias, pero ahora como litigante, pues depende también de cada asunto, ¿no? Hay expedientes, por ejemplo, mire, en materia de los trabajadores de los cuerpos de seguridad, ¿no? Eso es algo bien curioso, de los policías estatales, municipales, tránsitos, se le llaman, a ver, permítame, tránsitos, y los de protección civil, ¿sí? Ellos no se regulan, entre comillas, por la ley burocrática, aunque su relación de trabajo y las prestaciones son las que establece la ley burocrática estatal, pero sus conflictos los conoce ¿quién? El Tribunal de Justicia Administrativa. Pero es bien curioso porque hay un híbrido. Si tú eres operativo, si eres policía, te vas al Tribunal de Justicia Administrativa. Pero si formas parte de estas dependencias, pero no realizas funciones de policía, valga la expresión, o de seguridad pública, sino que eres un administrativo, tu asunto lo va a conocer el Tribunal Burocrático. Fíjense qué curioso. Y a nivel burocrático, obviamente te regulan las prestaciones y las disposiciones de la ley burocrática estatal. Pero si formas parte de los miembros de las policías, si andas en operativos, eres un policía, por decirlo de alguna manera, te regula la Ley General de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Y es bien curioso que ahí las prestaciones son totalmente distintas, ¿sí? Acá tienes derecho a prestaciones porque eres de base, porque eres trabajador operativo, tienes derecho a indemnización y reinstalación, pero allá como policía no tienes derecho a la reinstalación, tampoco tienes derecho a los salarios caídos, pero hay criterios bien chistosos, porque esta ley de seguridad pública del gobierno del Estado de Guanajuato, en unos artículos 50 y 51 en particular, creo que uno de los dos, te dicen que tienes derecho a todos los salarios, a todas las prestaciones que dejaste de percibir desde que se dio el despido o el cese en este caso. Es decir, tienes derecho a tus salarios caídos, pero con otro nombre. O sea, tienes una protección más amplia como policía, ¿sí? Y por decir algunos casos, ¿no? Otras estrategias hay criterios de la Corte, hace ratito, antes de conectarme, estaba con otros compañeros de Irapuato, ¿sabe? La licenciada Paula y con otros de una universidad, y platicábamos de lo de la reforma, la Ley Federal del Trabajo, el artículo 47, ¿no? Del aviso rescisorio, y decíamos que ya no era necesario entregar el aviso, que era un beneficio para el patrón, pero yo les comentaba que esto no quiere decir que no dejes de levantar las actas de hechos o actas administrativas. Un acta de hecho permea en un acta administrativa, más en el sector público, ¿no? Y el acta administrativa, si recordamos, ese es el detonante para el aviso rescisorio. Y yo les comentaba el otro día, no digo nombres por cuestión de ética, en una demanda que tenemos contra una dependencia de aquí, que también eso es parte del show, ¿no? El chavo muy jovencito, muy respetuoso, pero a la hora de arreglarlos le dije, pues ya estábamos arreglados, y me dice, no hay arreglo, no me autorizaron, vamos a darle, que eso es clásico, ¿no? De los abogados laborales. Me contesta la demanda, centra su defensa en que es trabajador de confianza, pero lo curioso aquí es que él me dice, te rescindimos por faltas, y tengo las actas administrativas y me ofrece las actas administrativas. A lo que voy es, como parte de una estrategia estas actas administrativas como soporte de un aviso rescisorio, para que tengan validez en un procedimiento laboral del apartado A al apartado B, tienen que ser ratificadas en juicio durante el desahogo, porque si no, no vale. Y entonces nosotros siempre nos damos como autoridad o como litigante bajo la idea o el paradigma de que si no las objetan, pues ¿para qué las ratifico? Si no las objetan, ¿para qué las perfecciono? Entonces les digo, no, y cometió el error desde mi punto de vista, ¿no? El abogado de la dependencia, porque ofrece las actas y no ofrece la ratificación de los testigos que declararon durante la vigencia de la relación de trabajo en la dependencia. Entonces le digo, pues está bien, vamos a seguirle. Oye, he estado insistiendo estos días para que lleguemos a un arreglo, porque me llevo bien con ellos, gracias a Dios. No te vamos a ofrecer nada. Entonces el trabajador me dice en estas estrategias que preguntas, todavía me dice, oiga maestro, tuve la suerte que fue mi alumno, el trabajador, oiga maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar el mes y medio que nos ofrecen? No, si no lo ofrecen en 8 días, nos vamos hasta el final. Pues bueno, ¿qué nos vamos hasta el final? Estás conociendo un poquito los criterios, ¿no? Y dices, pues es que él está argumentando
su defensa, mi trabajador incurrió en causales de rescisión y lo soporta con ciertas actas administrativas, pero no ofreció la ratificación. Entonces, esas actas administrativas con las que soporta el aviso rescisorio le van a valer para nada. O sea, a lo que voy es siendo un poquito prejuicioso como juzgador en retiro, como dicen los ministros actualmente, pues dices, no me va a aprobar las causales de rescisión nunca y por lo tanto me va a pagar todo el año, los 2 años del juicio, ¿sí? Y le he estado insistiendo. Entonces, parecido a esto son las estrategias, ¿sí? Pero también hay que tomar en cuenta que lo que tú opines del procedimiento no es lo que tú vas a resolver. Yo lo estoy viendo como si yo fuera a resolver, pero obviamente yo no voy a resolver. Y algo que forma parte por cuestión de tiempo, pero que me hizo favor aquí, la voy a echar de cabeza la licenciada Paula, es qué riesgos y qué desventajas, casi me voy hasta el final, tiene el que todos los tribunales burocráticos pertenecen al Estado, forman parte del Ejecutivo, y ahí resuelves cuestiones del Ejecutivo. O sea, es algo que también es algo en contra de lo que te enfrentas ahí de muchachas que me dices, ¿cuáles son los enfrentamientos? Ya dijimos, inestabilidad, ya hablamos de inejecución, y también esa situación, ¿no? Que te estás enfrentando contra el Estado y el Estado te va a resolver, ¿no? Es juez y parte, ¿sí? A final de cuentas, quien te va a resolver este procedimiento es alguien que forma parte del Ejecutivo y que a final de cuentas le va a pegar esa resolución a quien ellos también representan o de quien forman parte, ¿sí? Lo llevamos también esa problemática y fíjense que también se da, por ejemplo, cuando tocamos un tema padre, ¿no? Cuando iniciamos lo del derecho procesal y hablamos, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, que es igual en Michoacán, con otro nombre, quiero pensar, cuáles son las autoridades que resuelven conflictos laborales en el estado de Guanajuato, ¿no? Y siempre se nos viene a la mente, pues las juntas, el tribunal laboral, ¿no? Que es lo tradicional actualmente, pero a veces decimos, no, hay otras instancias. Ya hablamos del Tribunal de Justicia Administrativa, pero también hablamos de los trabajadores que también son servidores públicos de los juzgados, del Poder Judicial, ¿sí? Y ahí también es algo parecido a esa problemática de los tribunales burocráticos, que forma parte del Ejecutivo y el Ejecutivo es juez y parte. En el Poder Judicial es algo similar. ¿Quién resuelve? El Pleno del Poder Judicial aquí en el estado de Guanajuato, ¿sí? Es el que resuelve a través de una comisión sustanciadora que lleva a cabo todo el procedimiento. Pero al final de cuentas, todos los magistrados que conforman el Pleno del Poder Judicial son los que emiten los laudos. Cuando despiden un actuario, cuando despiden una secretaria, cuando despiden un vigilante juzgado. Entonces, ¿quién te va a resolver? Pues el propio Poder Judicial que está demandado. Lo único que a veces les digo yo a los chavos que da un poquito de tranquilidad, entre comillas, es cómo llegan los magistrados a su lugar. Pues por designación del Ejecutivo. Entonces ahí, cuando menos en la designación logramos un equilibrio, ¿no? Los magistrados representan al Poder Judicial, pero su origen es el Poder Ejecutivo, ¿sí? Es algo que da tranquilidad al justiciable, pero en realidad no. Algo más lo vemos en materia burocrática, pero en los institutos electorales, ¿no? Aquí en el estado de Guanajuato, los trabajadores del instituto electoral no van a la junta, no van al burocrático, sino que sus conflictos los resuelve un tribunal particular que forma parte, es el Tribunal Electoral del estado de Guanajuato. Ellos mismos se constituyen como tribunal, sustancian el procedimiento y resuelven el procedimiento cuando despiden a un miembro del Instituto Electoral del estado de Guanajuato. Entonces, volvemos a esa misma problemática, se ve casi en toda la materia burocrática, la lleve directamente el tribunal o la lleven tribunales parecidos con esa facultad delegada. O sea, estamos hablando de que no hay una objetividad al resolver la litis, ¿es correcto? Pues vamos a verlo poniéndonos en los zapatos de ellos, ¿no? A mí me designan como presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, me designa el gobernador. Y me designa también, ¿quién? Me designa el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Yo siempre me preguntaba por qué me designa el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Porque como parte de la comisión sustanciadora, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje también vota, ¿sí? También forma parte del Pleno del Poder Judicial para resolver los conflictos de trabajadores del Poder Judicial. Entonces, en la designación del presidente, ¿quién es? Pues es el gobernador, ¿sí? Entonces, si tú le pegas a quien te está designando, pues, ¿qué harías, no? Sí, nos vamos al mismo tema de trabajadores de confianza, ¿no? Y ese tema de por qué los trabajadores de confianza, su declaración no se toma en cuenta en asuntos laborales, pues, ¿por qué? Porque representan al patrón. En este caso, pues yo soy designado por mi patrón, pues no voy a dictar una sentencia o un laudo en contra de mi patrón, ¿no? Eso suena más que lógico, ¿sí? Entonces, ¿Y tú por eso sientes, perdón, Doc, tú sientes que el contexto político influye en el derecho burocrático? en todo.
Fíjate que el otro día, no solamente en el derecho burocrático, el otro día platicando con los jueces, con algunos de los jueces del nuevo sistema, que son del apartado A, ellos, cuando estaban en la capacitación, que me tocó la fortuna estar sentado con ellos en esa capacitación, y me decían, oigan, ¿ustedes por qué siempre le hacen caso a la gobernadora? ¿Por qué en cuestiones de carácter colectivo, que es un tema bien padre, por qué ustedes siempre le toman opinión a la gobernadora? Pues claro, la cuestión colectiva, apartado A, apartado B, tiene matices, por eso el derecho del trabajo es un derecho social. ¿Por qué? Porque no es ni derecho privado ni derecho público, obviamente, en ese tema, porque tiene implicaciones de carácter social, económico, internacional, bla, bla, lo que no tiene una idea, ¿sí? Y cuando tú llevas, por ejemplo, un tema de huelgas, en Guanajuato hay una política desde hace miles de años de cero huelgas. Por eso en Guanajuato no estallan las huelgas. Teníamos una presión nosotros como presidentes de acomodar al lugar, conciliar las huelgas, ¿sí? Y a mí cuando me tuve la fortuna de que nunca me estalló ninguna. Y así hubo gente que nunca les estallan, ¿sí? Y cuando ellos se metieron en este tema de las huelgas, porque ahora les tocan a ellos, nos dijeron, oye, cuando estamos negociando el contrato colectivo de la Universidad de Guanajuato, que tiene mucho peso en el Estado, o de empresas pesadas en el Estado, tenemos que hablar con los asesores de la gobernadora y tenemos que avisarle a la gobernadora cómo está. Claro, digo, ¿ya entendiste? Bienvenido al juego de las operaciones jurisdiccionales a nivel, pues ya juez, ¿no? En ese tiempo de presidente. Claro, es que tiene muchas implicaciones. Sí, hay algo que, eso sí no me lo pregunten, aunque me lo pregunten no lo responderé, pero el otro día estábamos hablando del tema de desconexión digital y hablábamos de la jornada de trabajo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bla, 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 y todo ese rollo. Y les decíamos que nosotros como presidentes, en su momento, había estas horas, 8 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, nos hablaban, obviamente el mero jefe, el gobernador, el secretario de gobierno, el subsecretario. Oye, fíjate que va a ir un embargo, ¿dónde vas a embargar este? Bla, bla, teníamos que dar cuenta, ¿no? De casos muy álgidos. ¿Por qué? Pues precisamente, si los temas laborales no son sencillos, son de carácter social. El hecho de que embargues una empresa, a lo mejor vas a un embargo y ese embargo destruye una empresa, pero destruye muchas familias. Y conlleva también la rotación y los conflictos laborales pegan en la inversión, ¿sí? Y donde hay muchos conflictos laborales y donde, pues hombre, no va a venir ninguna inversión, si no hay inversiones, pues se acaba todo, ¿no? Tiene implicaciones de mucho tipo, ¿eh? No es sencillo ser en ese momento presidente como parte del Ejecutivo y pues, actualmente juez, aunque estás protegido por el Poder Judicial, pero tus decisiones implican también otras cuestiones de índole político, ¿eh? No, es muy padre, ¿sí? Doctor, tocas un tema muy interesante, las huelgas. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo puedes evitar una huelga? ¿Cómo la puedes parar? O sea, tú que estuviste en la No, cabeza de todo esto, ¿cómo te manejabas para evitar el estallamiento de una huelga? fíjense que ahí cuando nosotros estudiábamos o cuando empezábamos en este tema de las juntas, perdón, siempre tenía uno la formación de la conciliación, ¿no? Y actualmente pues ya lo ven, lo que llega uno a la conciliación prejudicial y que son temas de carácter individual y ahí es tú dame tanto, no que quiero tanto, que estírale y aflójale, que no, que la ley dice esto, que si no, no tengo elementos, bla, 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 ¿no? O sea, tiene la posibilidad de moverte y parámetros. Yo les digo que en materia, cuando yo tuve mi primera huelga, estaba yo en una junta especial donde no llevábamos nada de colectivo y a mí me mandan de un día para otro, curiosamente el Día de las Madres, no es el Día de las Madres y ese día en la tarde me dicen, ahora vas a estar mañana, por ahí me hicieron el favor de confiar en mí, me dijeron, queremos que estés en la Junta de Guanajuato, le digo, sí, pero la Junta de Guanajuato maneja colectivo y yo no sé colectivo, te vamos a enseñar, pues nunca me enseñaron, no, sino que ahí fue, con el tiempo uno aprendió, pero mi primera audiencia curiosamente fue una audiencia de conciliación de huelga. Entonces yo quise enfrentarla como enfrentas la conciliación en los temas individuales y no. Las huelgas, lo pudiera resumir, eso se arreglan no en la audiencia de conciliación, las huelgas se arreglan afuera, ahí sí como vulgarmente dicen, en un restaurante, en un bar o en la empresa, de verdad, ¿sí? Ahí si tú como autoridad quieres intervenir en estar mediando y negociando, tu función es totalmente, vamos, innecesaria e inútil. ¿Por qué? Porque yo precisamente creo que antier, no sé, la semana pasada en la clase estábamos platicando de los incrementos, ¿no? Y les decía, fíjense qué curioso que cuando tú empiezas un incremento salarial, cuando hay un emplazamiento a huelga, la universidad, la UNAM, pide el 30%. Y a los 5 meses que se arregla, el incremento fue el 4%. Ah, caray. ¿Por qué
poquito, pues es que se nos olvida que ese incremento salarial se permea en 500 cláusulas del contrato colectivo. Y ese incremento del 3% es 3% en esto, más 3% en eso, más 3% en eso, más 3% en esto. Es un mundo de dinero, ¿sí? Entonces, el meterte a la huelga es padrísimo el tema de colectivo y es mantenerte al margen, más bien estar generando el clima y el ambiente para el entendimiento y prestarte. La ley en la reforma del 12 suprimía o simplificaba o limitaba los diferimientos. De hecho, en la ley del 12 se suprimió el diferimiento de las audiencias por conciliación, diferimientos por pláticas, si recuerdas. Ya no hay diferimientos por pláticas desde el 12. Y en huelgas dicen, no, se puede diferir la audiencia de conciliación. Entonces ahí debes tener tú la astucia y decir, ¿cómo no? Yo sí la difiero por pláticas. Yo prefiero diferírtela por pláticas, ¿sí? O que no comparezcas y por falta de interés vas agarrando experiencia y como dicen ustedes los jóvenes, callo, ¿no? Dices, vas llevando y sobrellevando, lo importante es que no te estalles, ¿sí? ¿Qué dices? Es que requiero esto. Y interviene muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, son dependencias. En la Universidad de Guanajuato, me atrevo a decirlo, y esto no es falta de ética, no solamente es la universidad la que entra el gobierno del Estado, porque el gobierno del Estado aporta mucho. Es un organismo no descentralizado, pero parecido a la Universidad de Guanajuato, tiene aportaciones del Estado fuertes. Pues, ¿con quién negociabas? Ya cuando estaba a punto de estallar, se acercaba la gobernadora. ¿Cuánto yo pongo tanto, tú pones tanto, esto? Y a veces negocias hasta cosas insignificantes, pero ahí la función de uno como autoridad es el convidado de piedra, ¿eh? No puedes intervenir porque si intervienes, echas a perder todo, ¿sí? Ahí se arreglan entre ellos y se arreglan en otro lugar. Con base en tu experiencia, Doc, ¿cómo clasificarías el sistema laboral actualmente en México, tanto en el sector público como en el sector privado? ¿Qué, qué calificación le das? ¿Qué adjetivo le podrías poner a esto? Fíjate, yo veo bien, yo era como servidor público hace poquito defensor de que no era necesaria la reforma, como todo, ¿no? Lo que importan incluso en las cosas buenas, no sé, como los estudiantes, ¿no? Que dicen, ay, es que yo soy egresado de la UAM, yo de la UNAM y demás. Puedes egresar de la mejor universidad, pero lo que importa es el mono, ¿sí? Y a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Las disposiciones ahí están, el detalle es que no las cumplíamos, ¿no? Sí, ahí había un comentario siempre que nos hacían la parte patronal, ¿no? Y que lo tenemos, y lo he escuchado mucho, no sé de quién, que dicen, siempre gana el trabajador. No es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que no hay una labor preventiva. La Ley Federal del Trabajo te establece obligaciones y si tú llevas todo en regla, sí, nadie le puede coartar el derecho, en este caso, al justiciable de su derecho humano de acción. O sea, aunque lleves todo en regla, te van a demandar, ¿sí? ¿A quién van a demandar? Al que es patrón, ¿sí? ¿Y quién va a demandar? El que es trabajador, independientemente, incluso aún y cuando te hayan liquidado al 100%, si llega el diablo y le mete una idea, te va a demandar, ¿sí? Pero si tienes todo en regla, pues obviamente las posibilidades de éxito o de fracaso van a ser mayores o menores. Y ahí lo que pasa es que la ley está bien. Yo siempre digo, y defendiéndolo, si haces por ahí, traigo un comparativo de los tiempos de procedimiento ordinario, sistema tradicional y el procedimiento ordinario en el nuevo sistema, y no hay mucha diferencia, ¿sí? Lo malo es que dimos pauta a muchas estrategias o chicanas, ¿no? Que incidentes más incidentes, y con el paso del tiempo, cuando menos en Guanajuato, fuimos limitando con criterios ese tipo de estrategias. Pero ahí lo importante era el mono, ¿no? Como dicen, ¿sí? Algo que se criticaba mucho en el sistema tradicional, pues era un órgano colegiado. Y a veces para firmar un laudo, los del pleno no iban. Y si no iban, no se firmaba. Y si no iban, no avanzaba. Acá también esa fue una parte de la reforma, hacerlo como un órgano unipersonal y ya no tengo que esperar a los representantes del sector para firmar una sentencia, la dicto inmediatamente, ¿sí? Los tiempos son rápidos, pero nos metemos también en cuestiones de dilación. Estrategias que están contenidas, hace rato estábamos comentando en el otro foro, la reforma al artículo 48, ¿no? En adición del 48 bis, ¿no? Todas las conductas que ya están prohibidas. ¿Por qué lo establecieron? Porque todos lo hacíamos. ¿Quién? Litigantes, ¿sí? Abogados, patrones, trabajadores y también funcionarios. Entonces, por eso estableció como reforma, porque todo eso detenía y anquilosaba el procedimiento antiguo. Entonces, era muy bueno, es muy bueno. No necesitábamos una reforma, ¿sí? Pero sí había prácticas que si no se daba un golpe de timón, pues no iban a cambiar. Ahora, en el nuevo sistema, fíjense que hay algo que a veces piensan
Y nos dicen los abogados, es que vas a la junta, también son prácticas, y en la junta van y te gritonean, tú lo ves, ¿sí? Y llegas a los juzgados laborales nuevos, no, hombre, el mismo abogado tranquilito, pues no es tonto, todo está videograbado. Antes no teníamos cámaras en las juntas. En las juntas te llegaban, te gritoneaban y tenías miedo a sancionarlos, ¿sí? En cambio, ahorita, a ver, atrévete a gritarle al juez, atrévete a decir que no estás videograbado, no porque seas el respeto a la autoridad, no, pues es que no eres menso, ¿sí? Y estrategias como están, se han duplicado medios de apremio y demás, pero también los abogados han encontrado la manera en cómo darle vuelta. Sí, yo considero que está bien, tanto uno como otro, pero pues lo que era necesario más bien cambiar también, ¿no? Las personas, ya estaba muy, muy viciado, ya muchos vicios, muchos compromisos que se están creando también, no creas, ya hay rezago, sobre todo a nivel federal. Los tribunales laborales federales tienen un rezago tremendo y más con la reforma, pues que se fueron y que dijeron, pues ya me voy, yo dejo todo el rezago, ¿no? Pues traen un rezago grandísimo. En materia burocrática también muchísimo rezago aquí en el estado de Guanajuato. Y los juzgados afortunadamente sí, pero también ha habido un tamiz muy fuerte. ¿Cuál es? La conciliación. Fíjate, el otro día estaba platicando aquí con los compañeros de Guanajuato, con Abel en particular, que es con el que platico cuando voy a audiencia, y nosotros, yo cuando era presidente aquí de la Junta de Guanajuato, en el tiempo de que era nada más la Junta, cerrábamos con 2,000 asuntos individuales, 700 exhortos, 100 asuntos, 120 asuntos de la Junta Universitaria, ¿sí? Entonces, más o menos llevábamos al año como 3,000 juicios, ¿sí? Entre unos y otros. Ellos están cerrando en 500 al año y son 3 jueces, ¿sí? Imagínate 500 asuntos en controversia para 3 jueces. ¿Qué lleva esto? Yo les decía el otro día que me pidieron platicar sobre retos, avances y no sé qué otro rollo, desafíos de la reforma laboral en Guanajuato. Y yo les decía, sí se ha visto disminuido, pero eso conlleva un compromiso mayor, ¿sí? Si tienen menos asuntos, son menos sentencias, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser menos tiempo que le inviertes en la resolución, porque tienen menos asuntos. Y algo más, la mejor calidad. Si tienen más tiempo, tienen menos sentencias, tienen más tiempo para estudiarlas y por lo tanto tus sentencias tienen que ser de mayor calidad. Y por lo tanto se tiene que ver reflejada esa calidad en ¿qué? En menos amparos concedidos, ¿sí? Entonces, sí está padre la conciliación, buenísima. Muchos abogados, a mí no me tocó, pues soy nuevo, pero estaban en contra de la conciliación porque no te dejaban entrar. Y decían, pues entraba el trabajador, lo que yo me puedo ganar en la conciliación lo pierdo. Pues por eso muchos no conciliaban. Actualmente, la verdad, en lugares ante el berenjenal, pues, o lo gitano, que son las resoluciones, porque hay una diversidad de criterios, sí se ha creado, cuando menos en Guanajuato, un miedo, un temor, ¿no? A llevar juicios por la diversidad de criterios, ¿sí? Y sobre todo por el temor, lo que decíamos hace rato, del interrogatorio libre, ¿no? En un interrogatorio libre, quien lo sabe llevar muy bien, tiene muchas posibilidades de éxito en un juicio laboral y te lo puede cambiar. Entonces, sí es muy arriesgado, todos le apostamos a la conciliación, ¿sí? Y aparte, pues, se ha creado también una cultura, ¿no? De evitar del ganar y evitar los riesgos. Pero en general yo diría que está bien. Los dos tienen sus ventajas, pero conlleva también compromisos, ¿sí? O No solo sea, ¿sí? perdón, ¿tú eres partidario de la conciliación al 100%? Eso creo que es lo que siempre he visto en tu persona. Eh, ¿Tú eres como más de la parte del empleado, de dar la defensa al empleado, al trabajador? ¿Qué pasa? Vamos a salirnos un poquito del derecho burocrático porque yo te he visto también trabajar con válgase la redundancia, trabajar con los trabajadores, pero ¿qué pasa ahí con el empleador? ¿Qué opinión tienes respecto de eso? Y vaya, ¿cuál es tu postura en la conciliación? Te digo, yo te veo siempre muy conciliador, pero realmente sí es como tu mecanismo para decir, evitamos el conflicto, lo terminamos. ¿O qué pasa? ¿Una situación personal? No sé, cuéntanos un poquito. Pero fíjate que a lo mejor lo que se está reflejando en mi forma de conciliar es porque traigo todavía el paradigma de funcionario, ¿no? Y como funcionario obviamente buscabas, no a toda costa, pero en la medida de lo posible que se conciliara, porque esto conllevaba menos trabajo, ¿no? Y si lo conciliabas, pues había menos trabajo, te ahorrabas un laudo, te ahorrabas un acuerdo de admisión de pruebas, etcétera, ¿no? Y buscabas la mediación,
pero ahora ya lo estoy viendo desde el punto de vista del interés, no dependiendo a quién representes. Y no es lo mismo estar representando a un trabajador que estar representando a un patrón. Entonces sí tiene sus ventajas y desventajas, ¿eh? No siempre es ceder. A veces se nos olvida, y yo siento que eso me lo permitía cuando era funcionario, el poder ponerme en los zapatos del trabajador o del patrón. Y a veces como abogado se nos olvida el interés o la necesidad del trabajador, y a veces únicamente vemos el interés como abogado. No, es que mientras más saco, más logro a través de la conciliación, a través del juicio, pues obviamente más gano yo, ¿no? Pero cuando nos ponemos en los zapatos de nuestro representado, que a lo mejor él está en un estado de necesidad, a veces eso te orilla a conciliar y a bajar un poquito las pretensiones, ¿eh? No es tanto, ay, no, pues a lo mejor hay otro ingreso, que es un caso muy particular de tu servidor, pero no, más bien es que hubo mucho tiempo que estábamos como autoridad y te permitía no ponerte o no tomar un partido, pues, por algún interés económico como abogado, que si ya lo tienes, ¿sí? Y a lo mejor traigo todavía esa formación y me permite decir, a ver, sí, a este trabajador le tocan 50,000, sí, pero fíjate cuánto tiempo se va a llevar en lograr los 50,000, y a lo mejor él tiene un estado de necesidad que me ha confiado como su abogado, y para él le es más útil, le sirve más ahorita lograrles 25,000, 30,000 pesos que aventarnos un juicio largo que conlleva ciertos riesgos, ¿sí? Y muchos abogados, yo te lo puedo decir con conocimiento de causa, por el perfil que tenía, pues no, en la litigada dicen, no, pues es que yo quiero tanto, no, pues es que es tanto, oye, pero espérame, ¿ya lo platicaste con tu trabajador? ¿Tu trabajador está dispuesto a esperarse tanto tiempo? No, pues claro que sí, no es cierto, a veces el interés lo tiene el abogado y no tanto el trabajador. Entonces, pero siempre también hay que cuidar mínimos, ¿no? No vas a arreglarte. El otro día me estaban chacoteando las compañeras de otra clase, me dicen, no, es que se arregla bien bajo. Sí, parece que es muy bajo, pero también toma en cuenta el tiempo, cuándo te lo pagan, y créeme que hay algo que sí tomo muy en cuenta, el estado de necesidad del trabajador, ¿no? ¿Qué lo necesitan? ¿Le puede servir? A lo mejor lo requiere ahorita, a lo mejor le representa más, pero siempre protegiendo los irrenunciables. Y si estuvieras en el caso de la parte patronal, como fue la situación en la que tú y yo nos conocimos, ¿qué pasa Eh, ahí? ¿Qué operas? fíjate que ¿Qué? ahí, perdone, fíjate que ahí ya es distinto, ¿eh? Cuando estás como patrón, pues obviamente las técnicas para poder conciliar cambian totalmente, ¿no? No puedes ofrecer todo, sino que tienes, siempre empiezas con la regla, ¿no? La regla práctica del cielo y el suelo, ¿no? Eres trabajador, pide el cielo, eres patrón, ofrece el suelo, ¿no? Porque si ofreces el cielo, pues obviamente das a entender que puedes ofrecer más. Y en segundo lugar, ¿qué otra cosa que tomar en cuenta? Pues también los elementos que tienes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tienes para defender? ¿Qué tienes para poder representar o llevar a buen cauce un asunto? Si tú sabes que estás frito, que no tienes nada, que no tienes recibos de nómina, que no tienes contratos, que no tienes renuncias, que no tienes nada, entonces tienes que ir manejando poco, perdón, que ya me están requiriendo por acá, tienes que ir manejando tu estrategia, ¿no? Pero también recuerden que si uno se abre totalmente y demuestras, por ejemplo, desesperación o debilidad, pues obviamente se van a abusar de ti, ¿no? Entonces también como patrón hay que tomar en cuenta cuánto tienes para poder defenderlo, ¿sí? Para poder tomar una postura cerrada o un poquito flexible. Perdón, muchachas, me requieren por acá, no sé si alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, porque ya me están requiriendo por acá, ¿eh? No se oye nada, licenciada. Perdón, te agradecemos mucho tu tiempo. Fue una entrevista muy sustanciosa. Esperemos poder enlazarnos las siguientes semanas contigo. Tenemos todavía muchas dudas respecto al derecho burocrático. Traté como de ya abarcarte otros temas para que nos des también tu opinión respecto de, pero estamos muy agradecidas. Eh, tenemos todavía, te lo reitero, muchas dudas. Ojalá y en algún momento nos puedas regalar un poquito más de tu tiempo, pero por el momento estamos muy agradecidas. También tú tienes tus actividades. Entonces, pues te deseamos muy linda noche y muchísimas gracias por compartir todo lo de hoy. Ha sido maravilloso. Muchas gracias, que tengan buena noche y hay una disculpa. Cuídense mucho. Hasta luego. Descansa, doctor. Mil gracias. Hasta luego. Gracias a usted.